Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Para hoy, lunes 18 de julio, una nueva semana de la mano del Señor, confiando, creyendo en Él, en sus promesas y en su palabra. Y por eso en esta noche nos reunimos para meditar en la palabra, para darle este espacio, el primer lugar y un lugar importantísimo en nuestras vidas, a la palabra del Señor. Entonces, lunes 18 de julio, y vamos a hacer una meditación en el libro que llevamos en la iglesia predicando todo este año, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Vamos a hablar algo acerca de las parábolas, que es muy importante para entender en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios. Te voy a invitar a que oremos y hagamos la meditación de esta noche. Señor, te damos gracias por una nueva semana que comenzamos de tu mano. Que seas tú dándonos el aliento, las fuerzas, todo lo que necesitamos para llevar a cabo esta semana en todas nuestras labores y en todos nuestros compromisos. Que todas las cosas las hagamos como para ti, no como para los hombres, pensando en agradarte a ti y pensando también en ser un fiel reflejo de tu amor, ser un fiel reflejo, Señor, de tu santidad y de tu luz en un mundo que te necesita y que necesita ver en nosotros tus hijos, tu amor y tu fidelidad y tu compasión. Bendícenos en esta nueva semana y bendice tu palabra y la meditación de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. La meditación está en Mateo capítulo 13. Es una pregunta, una de las preguntas más famosas que los discípulos le hacen a Jesús. Jesús va en el Evangelio de Mateo, va a dar una serie de parábolas, de enseñanzas a través de parábolas. Decide, no como en el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7, enseñar cómo las personas debíamos de cambiar nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y de relacionarnos con otros, no directamente, sino que esta vez decide darlo a través de varias historias de estas parábolas. Pero entonces los discípulos le hacen la pregunta importante: ¿por qué hablas a la gente por parábolas? Esa es una excelente pregunta. Está en Mateo capítulo 13 y yo les voy a leer del versículo 10, donde empieza la pregunta, hasta el versículo 13, donde no acaba, pero donde ya vamos a tener una noción de la respuesta de Jesús. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Entonces le preguntan los discípulos a Jesús: ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué decides enseñar a las personas a través de estas historias y no directamente enseñarles acerca del reino de los cielos? Y Jesús le dice, pues porque básicamente la respuesta de Jesús es porque ellos no escuchan. Oyen pero no escuchan, o escuchan pero no oyen. Porque en nuestro español no tenemos tan bien definida la diferencia entre el verbo escuchar y el verbo oír. En la Biblia, aquí en el griego akuo, pero el término escuchar, que realmente tiene una relevancia importante, viene desde el hebreo, el shema, y el shema en el hebreo tiene una relevancia sumamente importante porque el verbo escuchar en el hebreo no es solamente escuchar, el verbo escuchar en el hebreo tiene que ver también con obedecer, es escuchar para obedecer, no es simplemente percibir por el oído los sonidos que hay a nuestro alrededor, es realmente prestar atención a lo que se está diciendo. Entonces le preguntan a Jesús: ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué hablas a través de historias y no enseñas a las personas directamente? Es la pregunta de los discípulos. Y la respuesta de Jesús es: pues porque ellos vienen y no están prestando atención a mis palabras, simplemente están escuchando, captando por el oído. Pero muy posiblemente a lo que Jesús se refería es que estas personas
que estaban escuchando las parábolas de Jesús se iban a ir a sus casas, iban a retomar sus actividades y al día siguiente, cuando se levantaran, no se iban a acordar ni siquiera de la parábola, no se iban a acordar de qué cosa Jesús les estaban hablando, porque en ese momento no estaban escuchando, no estaban prestando atención a las palabras de Jesús. Entonces lo que Jesús está diciendo es, hablo por parábolas para que el mensaje le quede a las personas que sí están prestando atención, es decir, no simplemente escuchar. Aquí hay que poner atención, hay que aplicar bien el oído, concentrarse en lo que está sucediendo para poder que capten el mensaje que Jesús les quería decir. Ahora, no quiere decir que Jesús no hablara directamente. Tenemos el ejemplo del Sermón del Monte en Mateo 5 al 7, tiene mensajes clarísimos, las bienaventuranzas, los oísteis que fue dicho, mas yo os digo, tienen unos mensajes muy claros, allí no hay ningún mensaje codificado en una historia como en las parábolas, no, allí está clarísimo. No quiere decir que Jesús no hablara de forma directa, porque sí lo hacía. Pero aun cuando Jesús hablaba de forma directa, las personas no lo entendían, las personas no le creían y las personas, lo más importante, no le obedecían. Recuerde que el concepto escuchar viene desde el verbo hebreo que significa escuchar para obedecer, tiene ambas implicaciones. Si yo escucho algo, si alguien me dice, me da una instrucción, me dice, tú tienes que llegar a la esquina y girar a la derecha. Esa es la instrucción. Yo lo oí, ¿cierto? Escuché esa instrucción. Pero si yo llego a la esquina y sigo derecho o giro hacia el otro lado, hacia la izquierda, no obedezco lo que esa persona me dice, el verbo hebreo, el shema, el oír para obedecer, diría, pues no oíste lo que te dije. Aunque yo escuché cuando él me dijo, pero no lo obedecí, simplemente no escuché. Ese sería el ideal. Entonces Jesús está diciendo eso. Es gente que escucha, pero no va a obedecer. Entonces, este mensaje es para unos pocos que realmente quieren obedecer y que entonces van a prestar mucha atención a las palabras de Jesús, sea cual sea. Sea el mensaje como el Sermón del Monte, una enseñanza directa que podíamos perfectamente aplicar a nuestra vida sin tener que llegar a interpretaciones de una historia, nada, absolutamente nada. O sea, por el otro lado, las historias de las parábolas que teníamos que buscarle un significado, como la primera parábola, que es la que desencadena en la pregunta de los discípulos, la parábola del sembrador. ¿Cuáles son los diferentes tipos de terreno? ¿Qué pasa con ese diferente tipo de semilla que cae en esos diferentes tipos de terreno? Se necesitaba una explicación, pero solamente iban a llegar a ellos los que escucharan. Y Jesús aquí no solamente está dando esta enseñanza, Jesús aquí está diciendo que se cumple esta profecía que realmente está en el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías se cumple una profecía porque dice Jesús, le dice Dios al profeta Isaías, ¿quién va a ir a predicar? Entonces Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces le dice, bueno, vas a ir, pero no te van a escuchar. Vas a hablar, pero no te van a obedecer. Y eso no era porque Dios quería en ese momento ser confuso con el pueblo de Israel. Era porque ya había hablado durante muchísimos años, de muchísimas formas, a través de otras naciones, había hablado a través de profetas, había hablado a través de los reyes, había hablado a través de los jueces, había hablado a través de Moisés, a través de la ley, había hablado de muchísimas formas y no obedecían. Al final, Dios dice, bueno, les voy a enviar uno último y sencillamente ya no lo van a oír, porque ya su corazón está acostumbrado a no oír. Entonces se cumple la profecía de Isaías. Y Jesús usa este cumplimiento de la profecía de Isaías para decir lo mismo. Ya se les ha hablado tanto, de tantas maneras, que finalmente terminan sin oír. Que Dios nos cuide y que Dios nos guarde de pensar que hemos escuchado tanto la palabra de Dios, que no debemos de prestar atención mucho a lo que está sucediendo, cuando es sumamente importante cada vez que la palabra de Dios se pronuncia. Lo voy a invitar ahora. Señor, te pedimos en esta noche, enséñanos a escuchar para obedecer. Enséñanos a que cada vez que vamos a tu palabra, cada vez que tu palabra sea predicada en las noches, en la meditación, sea predicada en la iglesia, en las reuniones familiares, en los estudios, en todo momento y en todo lugar en donde tu palabra sea predicada, sea hablada, enséñanos a escuchar para obedecer.
con el ánimo de cambiar y de ser transformados por tu palabra, con el ánimo de entender y con el ánimo de que seas tú en medio de nosotros. Enséñanos a escucharte para obedecerte, que sea siempre lo más importante en nuestras vidas. Cuídanos de ser como estas personas a las cuales hablaste por parábolas para que no escucharan porque ya su corazón estaba endurecido y estaban acostumbrados a no obedecer. Llévanos por el camino de la transformación y del cambio a través de tu palabra. Te lo pedimos en esta noche y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan una buena noche y que tengan una muy buena semana de la mano del Señor. Hasta luego.